nosotros, Señor, a enseñarnos realmente un camino mejor, Señor. Nosotros, tú nos encontraste, Señor, en el peor de los momentos que estaban a nosotros, Señor, pero tú cambiaste, Señor, nuestra vida. Tú cambiaste, Señor, nuestros malos momentos, Señor. A hoy venimos nosotros agradeciéndote, Padre Celestial, lo tanto que has hecho por nosotros, Señor, y lo mucho que vas a seguir haciendo a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, Señor, por ese cambio de vida que tú has hecho en cada uno de nosotros, Señor. Y gracias por tenernos aquí, Señor, para alabarte, Señor, porque eso es lo que hemos venido nosotros, Señor, también. Te pedimos, Señor, tu bendición al hermano Giovanni, Señor, por la situación en que se encuentra, por ese accidente que tuvo, Señor. Te pedimos que Él lo guarde, Señor. Sabemos que el enemigo hace muchas cosas, Señor, para Él no poder estar aquí en tu presencia, Señor, pero sabemos el corazón que tiene el hermano Giovanni, por lo que Él le pasó, Señor, pero sabemos que tú lo cuidas, Señor. En el estudio del viernes estuvo precisamente lo que nosotros hablamos, Señor, pero tú sabemos que lo protegiste, y que algo peor pudiera haberle pasado, Señor, pero tú lo has guardado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos también por Él, Señor, y por cada uno de nosotros. Amén. Vamos a seguir la serie que el hermano, más el pastor Oscar siguió, estuvo dando, y nosotros vamos a dar continuidad precisamente esos versículos que enfrentó él, ¿verdad? Vamos a estar hablando, enfrentando tus gigantes, que es lo que vamos a ver ahora. Y el tema que vamos a tomar ahora va a ser el desánimo, ¿verdad? Pero hay muchos gigantes que nosotros podemos encontrarnos en el camino y los cuales nos pueden hacer caer. Y una de las cosas que nosotros podemos caer en esa situación, en ese gigante que nos puede atacar, como dijimos, son varios. Y el pastor Oscar hablaba del rey David, cómo él enfrentó al gigante, y recordaba que él también estaba diciendo que él juntó cinco piedras en total. Entonces quiere decir que había otros gigantes más ahí. Y nosotros también podemos enfrentar diferentes gigantes que no nos podemos dar cuenta qué es o en qué momento nos pueden atacar a nosotros, ¿verdad? Y ese uno de ellos es el que vamos a hablar realmente, ese gigante que es el desánimo, ¿verdad? Pero antes de empezar, para nosotros, ¿qué viene siendo el desánimo? Y tenemos que tomar un contexto de lo que viene siendo para darnos cuenta qué es lo que es realmente lo que nos puede atacar y nos puede hacer mal, ¿verdad? Y una de las cosas, la pregunta que nosotros nos podemos hacer, ¿qué es el desánimo, verdad? ¿Qué es el desánimo que nos puede hacer que nosotros nos haga sentir mal, verdad? Y realmente el desánimo es un estado mental que realmente nos afecta a cada uno de nosotros, y afecta también nuestras emociones, pero también afecta las acciones, o sea, lo que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Y nos da un daño tan grande a cada persona cuando nosotros sentimos un desánimo, y es a tal grado que puede llegar a inutilizarnos, a dejarnos parados, a dejarnos inmóviles en lo que nosotros estamos haciendo, y ya sea en la obra de Dios sobre todo, que es lo que nos puede hacer caer en el desánimo. Pero también es también un sentimiento que se define como un estado de ánimo producido por un suceso desfavorable, o sea, algo que se antepone a nosotros, ¿verdad? Que se manifiesta como pesimismo, con insatisfacción, incluso con tendencias al enojo. Y eso es lo que vamos a ver más adelante, que es lo que pasó con Jonás, que él sintió un enojo, sintió una ira, ¿verdad? Pero también puede llegar a nosotros ese desánimo a un punto en el que nos puede llegar hasta el llanto, ¿verdad? O sea, es tan grande el desánimo que se puede manifestar de muchas maneras, y a veces nosotros no nos damos cuenta que cuando ese gigante sigue creciendo y nos puede llegar a afectar a nosotros, y es cuando nosotros tenemos que enfrentarlo de una manera u otra, y podemos ver que nosotros solos no podemos con ese gigante, ¿verdad? David estaba enfrentando ese gigante al Goliat, pero él solo no iba a poder. Él estaba con la ayuda de Dios, y es la manera que él pudo enfrentarlo. Ahora, ¿cómo te afecta el
desánimo en el cuerpo. Y son diferentes maneras, no solamente el estado de ánimo que te puede afectar, sino que también te puede afectar tu mismo cuerpo. Y la falta de sueño es una de las cosas que el desánimo te puede afectar a cada uno de nosotros, y de las cuales nos puede causar también una fatiga que nos puede inmovilizar de una manera que no nos deja hacer las cosas, ¿verdad? Pero también la cual nos puede llevar a tener problemas aún en nuestras actividades, y podemos hablar en nuestras actividades, ya sea en el trabajo, ¿verdad? Y en nuestras actividades diarias de lo que nosotros estamos haciendo, y es una forma que nosotros podemos ver cómo nos puede inutilizar. Si anteriormente íbamos, por ejemplo, así poniendo ejemplos, si nosotros diariamente íbamos a hacer ejercicio, como hay gente que cae en una depresión, que ya no quiere hacer ese tipo de cosas, se queda inactivo porque el desánimo no le permite hacer esas cosas, ¿verdad? Ejemplo, la pérdida de concentración puede ser otra de las cosas que el desánimo lo puede llevar a uno a dejarlo inutilizado. La concentración nos puede afectar también en nuestro trabajo. El desánimo nos lleva a ya no querer ni siquiera ir a trabajar, ¿verdad? Y ya no rendimos de igual como antes nosotros lo hacíamos. El desánimo es un gigante que nosotros podemos enfrentar diariamente por diferentes razones. También nos afecta nuestra relación con la familia, y a veces tenemos esos problemas. Es cuando llegamos, muy posiblemente cuando dejamos crecer este gigante, que nos puede llevar posiblemente hasta un divorcio, a tener problemas con la familia y las relaciones con los demás, con los amigos, con las demás personas. También nos puede llevar a afectarnos ese desánimo, ¿verdad? Con los compañeros de trabajo, con cualquier otra persona en general, inclusive con los hermanos de la iglesia, nos puede llegar a ese punto de llevarnos a ese desánimo. Y llegamos a sentir también unas sensaciones de amargura que nos lleva al desánimo a sentir en la vida diaria, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver 4 cosas comunes, 5 cosas comunes que nos llevan al desánimo en la vida. Pero también vamos a ver otras cosas que podemos hacer, que es más bien que podemos hacer nosotros para vencer a ese gigante, ¿verdad? No solamente hay cosas que nos afectan, pero también hay cosas que a nosotros nos pueden ayudar, porque sabemos que no estamos solos, sino que hay un Dios poderoso que a nosotros nos ayuda en momentos difíciles, ¿verdad? De desanimarnos. Y quiero hacer el ejemplo precisamente ahorita que estaba, lo que le pasó al hermano Giovanni, que, que son situaciones que le pueden pasar, como ese accidente, que él puede caer en un desánimo, y nosotros podemos estar orando por él para que él no caiga en ese desánimo y él siga adelante. Lógicamente él no pudo ahora venir. Yo pienso que él sí sintió ese desánimo de no poder venir, pero sabemos que Dios está con él, y ese desánimo lo puede vencer él fácilmente poniéndose en las manos de Dios, ¿verdad? Ahora, vamos a ver el punto número 1, cuáles son los factores que pueden llevar a una persona al desánimo, ¿verdad? ¿Cuáles son esos factores? Y uno de esos factores, lo tienen ustedes en su hojita, uno de los factores que nos pueden llegar al desánimo precisamente pueden ser cuando nosotros, eh, cuando algo no sale bien en nosotros, cuando lo que nosotros queremos nos sale mal, cuando queremos nosotros hacer algo, pero eso que queremos nosotros no nos sale como nosotros hubiéramos querido, salen diferentes a nosotros, y son cosas que a nosotros nos pueden desanimar. Y una de las cosas donde vamos a ver precisamente es a Jonás. En 4 del 1 al 3 vamos a estar viendo cómo Jonás, él pasó por esa situación difícil, y le llegó de un desánimo muy grande al no salirle las cosas como él quería. Y una de las cosas
cosas que ya, pues, nosotros cuando nos damos cuenta, si sabemos esa parte de lo que Jonás quería hacer realmente, era oponerse a los planes de Dios que él tenía, era una desobediencia que él estaba queriendo hacer. Y como nosotros sabemos, él quería que Dios, más bien él quería que Dios hiciera lo que él quería. Él se oponía realmente a una situación o un mandato que Dios le estaba dando, y él le pedía realmente que él destruyera a la ciudad de Nínive. Dios le estaba pidiendo que él fuera a hablarles, pero él no estaba de acuerdo desde un principio. Sabía que sus planes no estaban alineados con Dios, ¿verdad? Y a los planes de Dios, y de antemano sabía de su fracaso y no estaba dispuesto a sufrirlo. Él tenía un miedo desde un principio que Dios bendijera a Nínive, y no quería él hacer lo que Dios quería, y eso fue lo que a Jonás le llevó precisamente a ese desánimo. Jonás quería como diera lugar la destrucción de Nínive. Y si nosotros nos vamos al pasaje, si nos vamos a ese pasaje de Jonás, donde dice, dice, pero Jonás, dice, se apesadumbró en extremo, dice, y se enojó, lloró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarse y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y era una de las cosas que Jonás estaba oponiendo a Dios, y no le estaban saliendo las cosas de la manera que él quería. Lógicamente, como dijimos a un principio, Jonás creía que él quería más bien que Dios se pusiera alineado a sus planes, cuando más bien Jonás se tenía que alinear a los planes de Dios. Dios tenía un plan de perdonar a ese pueblo de Nínive, y por eso quería mandarlo a que le hablara, y Jonás, ese era el miedo que él tenía, que los perdonara. Jonás estaba queriendo incumplir la parte que Dios le estaba diciendo, pero los planes a Jonás no le salieron como él quería. Y muchas veces de nosotros hacemos cosas que se anteponen precisamente a los planes de Dios, y eso nos lleva precisamente a un desánimo, nos lleva a nosotros a un estrés tan grande que nosotros podemos caer precisamente igual que Jonás. Jonás estaba tan enojado, estaba tan desesperado por lo que estaba pasando, pero aún desde antes, Jonás podemos ver que ya sentía ese miedo de lo que estaba pasando. Él sabía que no podía oponerse, pero más sin embargo dijo, yo quiero que sucedan así las cosas. Nosotros no podemos oponernos a las cosas que Dios nos puede mandar. Realmente Dios es el que nos dice qué es lo que tenemos nosotros que hacer. Nosotros tenemos que alinearnos precisamente a lo que Dios nos manda. No nosotros esperemos a que Dios se ponga en los planes de nosotros para nosotros realizarlos. Y es una de las cosas que en las iglesias y donde quiera pueden pasar cosas, y inclusive en la vida cotidiana, que es lo que pasa. Y podemos poner ejemplos como en el trabajo mismo hay planes de cambios de liderazgo, y nosotros muchas veces nos oponemos y queremos hacer lo que nosotros queramos, y eso nos frustra a nosotros de lo que nosotros queremos hacer, y nos llega a hacer
ese desánimo por lo que pasa. Nosotros tenemos que acatarnos a nuestros líderes, tenemos que ponernos en sus manos para poder nosotros seguir adelante. Y sabemos que las cosas a veces funcionan de una mejor manera, pero aún así nosotros queremos oponernos a esas cosas. La mejor solución que nosotros podemos hacer no es hacer lo que hace Jonás, sino que hacer lo que realmente Dios quiere. Y una de las cosas que Jonás tenía, que estaba muy enojado, que él quería más bien oponerse, porque él no quería que la bendición de Dios llegara a ese pueblo. Ese era su enojo de él, y eso es lo que le causó a él ese desánimo tan grande que incluso lo inmovilizó. Si cuando antes estaba huyendo, él se estaba moviendo de un lugar a otro, ahora él estaba inmovilizado, pero con un desánimo muy grande que él tenía, ¿verdad? Ahora bien, dice, y él realmente se sentía insatisfecho y comenzó a sentir que sus sensaciones de amargura estaban al punto de sufrir, y a un punto hasta que lo llevara a la muerte. Él prefería morir, decía él mismo, que cumplir lo que Dios le estaba pidiendo. Vamos a ir al pasaje de Nehemías, ¿verdad? Para poner otro ejemplo de cómo es la oposición de Dios, ¿verdad? Que es cuando encontramos una oposición también a nuestros planes, también esa es una parte que nos puede llevar a nosotros el desánimo, ¿verdad? Nehemías estaba, bueno, vamos a empezar. Nehemías, ¿quién era Nehemías? Nehemías era un profeta de Dios. Nehemías venía de Babilonia, había él estado en Babilonia, había sido liberado de Babilonia, pero había sido puesto por Dios para que él construyera los muros que rodeaban Jerusalén, pero él encontró una oposición muy grande a ese mandato de Dios. Y en el capítulo 4 de Nehemías, versículo 1 dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabará en un día, resucitarán de los montones del polvo del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual le dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, dice, lo derribará. Pero quién era, una de las cosas, pero en contexto, quién era Sanbalat. Sanbalat era precisamente un líder de Samaria, y Tobías era uno de los líderes de los amonitas en la parte este, y él era uno de los que se ponían en su contra de lo que Dios le había mandado. Y Nehemías estaba reconstruyendo el muro y que rodeaba Israel, como acabamos de decir, y había sido destruido por los babilonios, y Sanbalat era el líder de Samaria. Y cuando oyeron que el proceso de reconstrucción estaba avanzando, en el versículo 1 dice que se enojaron y se enfurecieron en gran manera, y se enojaron porque sabían que los cambios les iba a afectar la posición de su liderazgo, y esa era una de las razones por las cuales ellos se oponían a ellos, pero no eran ellos más bien eran ellos lo que les estaba afectando esa posición, y ellos es lo que ellos no querían, y por eso se oponían a ellos. Pero Dios había puesto a Nehemías precisamente a que hiciera ese trabajo, pero había quien se opusiera para hacerlo, y en el trabajo los cambios de liderazgo nosotros lo podemos ver precisamente dentro de la iglesia, como decíamos antes, cómo a veces afectan a otros y nosotros nos oponemos. Y nosotros no debemos oponernos a esos cambios cuando a un líder es puesto por Dios. Nosotros tenemos que
seguir cuáles son los deseos de Dios para esa parte del liderazgo. Una de las cosas que nosotros podemos ver es la reforma de Martín Lutero. Yo lo pongo como ejemplo, cómo hubo ese oposición, cómo sucedió en aquel entonces, cómo Lutero quiso reformar la iglesia, pero la iglesia católica romana se opuso a esos cambios. Dios puso a Lutero para que hiciera esos cambios. Hubo muchos reformadores, pero que nunca pudieron hacer nada realmente, hasta que Dios puso a Lutero en ese camino y hiciera esa reforma a la iglesia. Pero la oposición que sufrió Lutero fue muy grande. Él estuvo a punto de desanimarse, pero aún así, aún en el desánimo, él continuó haciendo esa reforma. A él no le importó la oposición a la que él estuvo expuesto, sino que él estuvo puesto y dispuesto a hacerlo a pesar de cualquier cosa. Y nosotros como líderes, nosotros como puestos por Dios, pase lo que pase, nosotros tenemos que estar puestos, no importándonos la oposición. Si esa parte de Dios es verdadera, que nosotros nos puso como líderes, nosotros tenemos que continuar. Va a haber quien se oponga a nosotros, pero nosotros tenemos que continuar. Sanballat, precisamente, eso es lo que estaba haciendo, oponiéndose a lo que Dios había puesto a Nehemías a construir ese muro. Nehemías tardó en un tiempo récord, se dice que duró 52 días para reconstruirlo. Una parte que fue muy grande de lo que hizo Nehemías. Y él dice, cuando yo, Sanballat, nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció de gran manera, hizo escarnio. Y una de las cosas para él desanimarlo, precisamente el escarnio viene siendo burlándose de él, de todo lo que él estaba haciendo, y era lo que él quería era para desanimarlo. Y dice, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, preguntándoles qué hacen estos débiles, qué es lo que él veía en ellos. Era una parte que decía que eran débiles, era un grupo muy pequeño, que él les desanimaba diciéndoles, son tan pequeño el grupo, son tan débiles, son tan pequeños, que ustedes no van a poder con ese trabajo que Dios les puso. Eso es lo que les estaba haciendo Sanballat, oponiéndose para que ellos no realizaran lo que Dios le había pedido a Nehemías. Otra de las cosas, en el punto número 3 que vamos a ver, cuáles son las otras cosas que se nos puede presentar para nosotros tener un desánimo. Y viene siendo precisamente algo muy importante que nosotros tenemos que tener cuidado, que vienen siendo precisamente las críticas. Son las críticas que pueden ser injustamente o puede ser justamente, que a nosotros nos pueden causar ese desánimo. La crítica puede ser algo, yo diría que viene siendo más que nada como un arma de doble filo, que puede ser una crítica constructiva que a nosotros nos puede animar a continuar lo que estamos haciendo, pero puede ser una crítica destructiva que a nosotros nos puede llevar a llegar a un desánimo y que nos pueda precisamente eso desanimar. Y esos son gigantes que nosotros podemos presentarnos en cada momento, ¿verdad? Entonces dice que Sanballat los criticó y los ridiculizó por ser débiles, que también era un grupo muy pequeño, ¿verdad? Y entonces en el versículo 2 dice, y habló delante de sus hermanos y de ejército y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de sus montones de polvo de las piedras que fueron quemadas? Y en realidad no había manera de recolectar en ese entonces tanto material, pero Dios estaba con ellos y Dios les permitió que ellos construyeran ese templo, ese muro, y en un tiempo récord, ¿verdad? Porque Dios estaba precisamente con ellos. Y Nehemías no se dejó intimidar por las críticas, no se dejó intimidar
críticas injustas, por esas críticas que lo estaban ridicularizando, ¿verdad? Diciéndoles que eran pequeños ante ellos. Eran duras las críticas que pudieron causarle un desánimo. Ahora, una pregunta: ¿cómo ha sido criticada la iglesia en realidad? La iglesia ha sido criticada siendo un grupo pequeño, hemos sido criticados, mas sin embargo nosotros, siendo pequeño, un grupo pequeño, nosotros seguimos adelante, no nos importándonos a nosotros qué es la crítica que haya contra nosotros. Si han recibido críticas y se han recibido acusaciones, pero Dios solo ve el corazón de las personas, y eso es lo que veía Dios en el corazón de Nehemías. ¿Cómo es que era el corazón de Nehemías? Era agradable a Dios. Otra de las cosas que nosotros podemos ver el ejemplo es en David. David era un hombre pequeño, era un niño realmente, mas sin embargo Dios miraba el corazón de David y miraba cómo se enfrentaba al enemigo y cómo lo ayudó de esa misma manera. De la misma manera, a Nehemías, aunque era un grupo, y al grupo de Nehemías, aunque era un grupo pequeño, él miraba ese corazón de Nehemías. Nehemías era un gran adorador de Dios. Él oraba constantemente ante Dios para que él lo refortaleciera, ¿verdad? Y ahora una de las cosas dice que David, siendo un grupo pequeño, ahí no le importó esa crítica. El corazón de Nehemías era grande ante Dios. Otra de las cosas que a nosotros nos pueden causar ese desánimo es rodearnos de personas negativas. Cuando nosotros estamos rodeados de personas negativas, esas personas pueden causarnos precisamente críticas destructivas, ¿verdad? Como vimos anteriormente, pueden causarnos ese desánimo que nosotros podemos hacernos que nos paralicemos. Y esa es una de las cosas que nosotros no podemos, o tenemos más bien que alejarnos de esas personas negativas. Cuando nos encontramos nosotros con esas personas negativas, lo más probable van a tratar de condicionarnos nuestros pensamientos y hacernos cambiar lo que nosotros queremos hacer. Van a hacernos cambiar lo que Dios quiere que nosotros hagamos para Él. Y es precisamente Sanballat y Tobías, personas negativas, se juntaban junto a Nehemías y lo criticaban de esa manera, y siendo personas negativas querían que él cambiara su forma de pensar. Él quería que cambiara las cosas que Dios le había pedido, pero no lo lograron. Y esa es la frustración más bien que él cambió. O sea, la frustración más bien fue para ellos. Y si nos vamos con Jonás, pasó lo mismo. Él quiso cambiar las cosas, los planes de Dios, y él salió frustrado. Él nunca iba a poder hacer cambiarlo, y Nehemías tampoco sabía también que él no podía cambiar. Él tenía que hacer lo que Dios le estaba diciendo, y él no se conformó, o más bien no se dejó llevar por esas personas negativas, al tal grado que hasta nosotros, cuando nos encontramos así, comenzamos a dudar de lo que estamos haciendo. Las personas negativas, eso es lo que hacen, nos hacen cambiar lo que nosotros, de cambiar de parecer de lo que nosotros estamos haciendo. Aún en tiempos difíciles, nosotros debemos estar alertas de toda persona negativa, de no dejarnos hacer cambiar. Hay personas que pueden hacer cambiar a un líder, así como Nehemías, cuando hay personas negativas a su alrededor. Y esas son de las causas que nosotros debemos tener cuidado, de poner de cuidarnos de esas cosas, de no dejarnos llevar por para no caer más bien en un desánimo, ¿verdad? Las negativas, las críticas y todas esas cosas que nos pueden hacer llegar a paralizarnos y dudar de lo que nosotros estamos haciendo, pero sobre todo dudar de lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestra vida, de lo que nosotros hagamos el trabajo hacia Él. Nosotros tenemos que continuar adelante. Pero ahora vamos a ver qué hacer en el momento del desánimo.
nosotros caemos en el desánimo, que siendo humanos nosotros podemos hacerlo, nosotros podemos caer en ese desánimo. No quiere decir que nosotros no vayamos a hacerlo, siempre nosotros podemos llegar a estar de una manera u otra desanimados, ¿verdad? Y una de las cosas, dice que nosotros lo que podemos hacer es clamar a Dios por fuerza. Dios nos da la fuerza. Nehemías así estuvo orando en el versículo 4 en el versículo 4 precisamente del 4 dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve a él baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de cautiverio. O sea que él realmente no se puso al tú por tú, no hizo un intercambio él de palabras de lo que ellos estaban diciendo, sino que no hizo caso realmente a las cosas negativas, a las críticas. Él no se enfocó en eso, sino que más bien él oró para que él pudiera seguir adelante. Si él se enfrascara en una discusión que ellos no lo iba a llevar a buen camino, a él más bien se iba a frustrar más. Él más bien lo que hizo fue orar a Dios, y por eso dice, él llama y le dice a Dios, dice: somos objeto de menosprecio, no permitas que ese menosprecio que ellos nos hagan nos dejes caer. Eso es lo que le está diciendo. Regrésales a él ese escarnio que están haciendo contra nosotros, y pónselos en su cabeza y entrégalos por despojo, dice, a la tierra de cautiverio. No permitas que ellos nos lleguen de esa manera, nos llegan a desanimarnos a nosotros. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos hacer es realmente eso, clamar a Dios por fuerza, ¿verdad? En vez de intercambiar insultos, dice Nehemías, oró a Dios de igual manera, y de igual manera dígale usted a Dios cómo se siente. Esa es la manera que nosotros podemos hacerlo: orar a Dios, clamar por fuerza, pedirle a Dios y declararle cómo nosotros nos sentimos. Clamar a Dios, precisamente eso es nosotros decirle a Dios, declararle cómo nos sentimos nosotros. Nehemías es lo que estaba diciéndole a Dios, cómo se sentía, que podía hacerlo caer en un desánimo, pero se entregó a Dios y le dijo: mira lo que está haciendo, nos sentimos de esta manera. Y lo que nosotros podemos hacer precisamente es eso, entregarle a Dios, clamarle a Dios cómo nos sentimos. En el Salmo 46:1, no lo tenemos ahí, dice: Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio en cualquiera de las tribulaciones que nosotros nos podamos encontrar. Entonces Dios, Él nos puede rescatar de ese desánimo, de no caer en una confrontación con los demás, con una confrontación, con una oposición a los planes de Dios, a los planes que Dios tiene con nosotros. Nosotros tenemos que estar seguros que Dios nos va a amparar, nos va a fortalecer, nos va a dar esa fuerza y nos va a auxiliar en cualquier tribulación. El desánimo es parte de las tribulaciones que nosotros podemos encontrar en el camino que estamos con Dios. Puede desanimarnos y hacernos caer en una inmovilización de ya no querer hacer nada, de ya no querer trabajar para Dios. Dios es grande y Dios nos puede ayudar si nosotros clamamos a Él y le presentamos qué es lo que nosotros, cómo nos sentimos. Si nosotros no clamamos a Dios, eso lo vamos a caer en una desesperación, en un desánimo. Otra de las cosas que podemos hacer, continuar haciendo el trabajo que Dios nos llama a hacer. Eso es lo que podemos hacer nosotros. Nosotros no podemos parar. Si nosotros paramos, vamos a llegar en un desánimo. De nada nos va a ayudar que nosotros del desánimo. Una de las cosas va a ser seguir trabajando, pase lo que pase, pasemos por lo que pasemos, cualquier tribulación, nosotros tenemos que seguir trabajando, ¿verdad? Y Nehemías, eso lo podemos ver en Nehemías 4:6,
edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque todo el pueblo tuvo ánimo para trabajar, ¿verdad? Nosotros aquí vemos que ellos no se desanimaron y dice que siguieron ellos trabajando, construyendo el muro, y también dice que toda la muralla fue terminada, dice hasta la mitad, y posiblemente esa era la parte que a ellos les correspondía, porque había otros constructores que también estaban trabajando de esa manera y tal vez eso es lo que a ellos les pertenecía y lo pudieron terminar. Ellos siguieron trabajando, no importando, no haciendo caso a esas críticas. Y Dios también, si te hizo un llamado, no permitas que el desánimo te impida continuar. Y podemos ver un ejemplo en Josué, cómo fue llamado a dirigir a su pueblo. Y ese es un ejemplo muy grande que nosotros podemos tener. Yo me imagino que Josué pudo haber tenido un desánimo cuando murió Moisés. Moisés era el líder y Josué siempre estaba de acuerdo en los planes, lógicamente, de Dios, porque él seguía los planes que tenía Moisés, que también eran los planes de Dios, y pudo haber sentido un gran desánimo, pero Dios le hizo el llamado a José a continuar ese trabajo que había dejado a medias o sin terminar, decirlo mejor, de mejor manera, Moisés. Y por eso vemos en ese ejemplo cómo que fue llamado a dirigir a su pueblo y Josué, y en Josué 1:9, si nosotros lo tenemos en nuestras Biblias y lo podemos ver, ¿qué es lo que dice Dios? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Él no va a permitir, Él no va a dejarte en ningún momento, es lo que nos está diciendo. Y Dios te manda que te esfuerces, Dios te manda que tú sigas adelante, que tengas la valentía de seguir tu trabajo que Él te puso a hacer. No temas, te dice que no tengas temor, que no desmayes, que no dejes de hacer las cosas. Eso es lo que dice, no desmayes, tú hazlo, es lo que te está diciendo. Tú haz el esfuerzo que tú puedas, porque Jehová tu Dios está contigo. Nosotros tenemos un Dios que realmente Él nos fuerza, Él nos llama, pero también nos pide que nosotros tengamos, que nos esforcemos en hacer las cosas. Por eso nosotros debemos continuar haciendo el trabajo que Dios nos manda hacer, pase lo que pase. Podemos ser atacados por críticas, podemos ser atacados por personas negativas, pero nosotros no debemos dejarnos llevar por esas situaciones. El otro punto dice que nosotros no debemos enfocarnos en las cosas, en las pequeñeces, dice lo que tenemos aquí. Dice que desaniman, dice, ve el cuadro grande que tiene Dios, que Dios ha preparado para usted. Y vamos a leer en Nehemías, son varios pasajes lo que tenemos nosotros aquí, pero vamos a ver que Nehemías dice que en el 4:13, vamos a leer el 13, dice, entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Y el 14 dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y el resto del pueblo, no temas delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y peleará por vuestros hermanos, por vuestros hijos y vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y el 15 dice, y cuando oyeron a nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro y cada uno a su tarea. Desde el día de la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, dice, los acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra, y en la obra tenían la espada, porque los
puesto realmente cada uno en una posición que no les dejó que ellos tuvieran un desánimo, ¿verdad? Ellos no se enfocaron en las pequeñeces, ellos se enfocaban en un cuadro grande en el cual Dios les tenía preparado las bendiciones y para que Dios tenía preparados para ellos. Ahora, enfocarnos en pequeñeces es dejarnos intimidar cuando encontramos oposición, cuando nos dejamos llevar por las críticas negativas, cuando Dios ha preparado grandes cosas para nosotros y nos podemos perder de la bendición de Dios que tenemos nosotros. Por eso es importante, y es lo que dice aquí, para no caer nosotros en un desánimo, no debemos nosotros enfocarnos en esas pequeñeces. Las críticas son pequeñeces realmente. Lo que tiene Dios para nosotros es el cuadro grande ese que nosotros podemos ver en su palabra, en lo que Él tiene. Y Nehemías es lo que estaba haciendo. Él no se dejó intimidar, puso en cada posición a cada uno de ellos sabiendo que Dios era más grande que su enemigo. Su enemigo eran las pequeñeces que nosotros estamos viendo aquí. Otra de las cosas nosotros podemos ver siendo siempre teniendo un ánimo positivo, también sembrando un ánimo positivo en otras personas, ¿verdad? ¿Cuánta gente nosotros podemos ver desanimada en la obra de Dios? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Sembrar ese ánimo. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer de sembrarlas, y es precisamente lo que hizo Nehemías en el versículo 14. Dice que después me levanté y fue y le dijo a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temas delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, Él peleará por vosotros, hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, vuestras mujeres y por vuestras cosas, nuestras casas. Y realmente eso es levantar el ánimo a los demás. Nehemías levantaba el ánimo a cada uno de ellos para seguir adelante. Si Nehemías se hubiera dejado llevar por las cosas pequeñas, ¿qué es lo que iba a pasar? O más bien, si Nehemías se hubiera desanimado y su pueblo lo haya visto desanimado, ¿qué es lo que hubiera pasado? Hubieran fracasado realmente. Pero Nehemías, él necesitaba ponerse en una posición donde su pueblo o a los que él estaba dirigiendo también él lo miraran con ese ánimo, con ese positivismo, y por eso él fue a los demás y les puso los motivó de una manera que ellos pudieran seguir adelante. Y es verdad, cuando nosotros tenemos dificultades en la vida cotidiana, ¿qué es lo que hacemos nosotros en la familia? ¿Qué es la familia a los que nosotros dirigimos? ¿Qué es lo que pasa si nosotros nos vemos desanimados? Se van a desanimar completamente y se va a ver destruida la familia. Nosotros tenemos que poner el positivismo en las personas, en la familia, en nuestros dirigidos como líderes. Nosotros podemos hacerlo, poner ese ánimo, sembrar ese ánimo de positivo en los demás. Dice: si alguien está desanimado, ayudemos a salir de esa situación, mostrándole qué tan grande es el Señor. El Salmo 46, 1, dice, si lo quieren leer, pueden seguirlo. Dice: Dios es nuestro amparo y la fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios estaba con Nehemías, Dios estaba con su pueblo en esa situación, en ese momento de angustia, porque podemos ver que era una angustia en el pueblo por lo que estaban pasando, pero Nehemías puso precisamente ese ánimo en cada uno de ellos. Nehemías era un líder realmente, que él animaba a su pueblo a continuar la obra que Dios le había mandado. Recuerde que por muy malos que sean los tiempos, Dios no le va a abandonar. Siempre en los momentos difíciles, Dios siempre va a estar ahí. Él le sacará del
enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, dice David, ¿verdad? Entonces, por muy difíciles que sean los tiempos, por muy difíciles que estemos pasando por desesperaciones, por desánimos, Dios no nos va a dejar. Dios nos va a sacar del pozo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es clamar a Dios de que Él de una manera u otra no nos va a dejar, Él no nos va a abandonar, Él siempre va a estar con nosotros en cualquier momento. Las situaciones difíciles se nos pueden presentar en cualquier momento, con cualquier circunstancia. Nosotros a veces pasamos por momentos difíciles, nos podemos sentir desesperados, pero a veces, muchas veces también nosotros podemos causar esas cosas. Tenemos que nosotros ver qué es lo que realmente quiere Dios, ponernos en las manos de Dios. Para concluir esto, vamos a hacer una pregunta, y la que tenemos ahí: ¿cuáles cosas le han llevado al desánimo en estos días? ¿Ha tenido un desánimo? ¿Qué es lo que ha sentido usted? Pregúntese, vea, analice qué es lo que le ha llevado un desánimo. Lo que nosotros tenemos que hacer, lo que dice aquí en el versículo del Salmo 91, nosotros tenemos que ser conscientes y esperar a Jehová, y Él nos va a escuchar, y Él nos va a llenar de ese ánimo y no nos va a abandonar. Y Él nos va a sacar, como dice aquí, de sacarnos de ese pozo cenagoso, de esa situación en la cual nosotros nos encontramos atorados, que no nos deja movilizar, ¿verdad? Ahora, debemos reconocer que solos no podemos vencer este gigante. Solos nunca vamos a poder salir de esto. Solamente Dios es el que nos va a ayudar. Solamente Dios es el que nos va a sacar de esta situación. Solo no podemos. Recordemos de nuevo a David. ¿Quién fue que lo sacó de esa situación? ¿Quién fue el que lo animó? ¿Quién fue el que le quitó esa parte negativa y pudo salir adelante? Aún estando David rodeado de gente negativa, él no se dejó llevar, no se dejó intimidar. Aún estando en una situación, en un gigante muy grande, él no se dejó llevar por esa situación. Él siguió adelante, continuó su trabajo, pero también recordemos que el corazón de David era de acuerdo a los deseos de Dios. Por eso él estaba con él. Y una de las formas que nosotros podemos realmente ser sacados avantes en esa situación es ponernos en las manos de Dios. Solamente con Él nosotros podemos vencer este gigante. Vamos a orar para retirarnos, para terminar este servicio. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tu misericordia, Señor, porque sabemos, Señor, que usted es grande, sabemos que nosotros pasamos por pruebas, por tribulaciones, Señor, y sabemos que usted siempre, Señor, va a estar al pendiente de nosotros, que usted va a poder sacarnos, Señor, de esas situaciones. Nosotros nos ponemos en sus manos, Señor, para poder salir adelante. Le pedimos, Señor, de su ayuda, de no caer en un desánimo, de no hacer caso a esas cosas pequeñas, Señor, que nos pueden llevar a ese desánimo y paralizarnos, Señor. Grande es su misericordia, Señor, y acudimos a usted, Señor, en cada momento, que en cualquier situación de nuestra vida, Señor, no nos afecte, Señor. Nosotros contamos con usted, Señor. Nosotros sabemos,